Hola, te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, no hay derecho a años sabáticos sin haber tenido los 6 años de trabajo. Así que voy a suplicarle que abramos en Éxodo 20, del 1 al 17, esta palabra que dice Dios: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo y debajo de la tierra, de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman, guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y abramos la palabra del Señor en Hechos 27, que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, el primer día de la semana, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. En 1 Corintios 16, 2, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis
Filadelfia y la Odisea, en el Espíritu, en el día del Señor. Y Juan 20:19 dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, el primer día de la semana, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús ese primer día de la semana y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y en el verso 26 del mismo capítulo dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego quisiera que abriéramos también 2 Tesalonicenses 3, del 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Lucas 4:16 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y ahora Éxodo 20, de nuevo por favor, verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Reposo para Jehová. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En esta noche vamos a considerar el 4º mandamiento de la ley de Dios, y para ello solamente quisiera recordar la prioridad con que nuestro Dios nos habla, dándose cuenta de nuestro tipo de debilidades. Cuando vimos el primer mandamiento, nos encontramos con un problema de olvido. Y por eso Él nos dice: yo soy Jehová tu Dios, acuérdate. Yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Acuérdate. Porque nosotros somos dados a olvidarnos a quién nos debemos y a quién pertenecemos. Y no nos damos cuenta y como que nos salimos de la conciencia de nuestra relación de deuda con Dios. Luego nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque nuestra tendencia es a tener dioses. Y no solamente a tener los dioses, sino nos damos el lujo de tenerlos delante de Él. Y en un momento dado
hasta nos sentimos llenos y orgullosos de lo que tenemos y nos creemos por encima de él. Y tristemente llegamos a construir nuestros propios diosesillos a niveles de tierra o a niveles de agua o a niveles de astros o a niveles de cielo, sin percatarnos que Dios es el creador de los cielos y la tierra y nuestro Dios que demanda nuestra lealtad. Y como somos dados al olvido, somos inclinados a la infidelidad. Y Dios nos dice, acuerda, cuidado con esos olvidos. Y Dios nos dice, sé fiel, cuidado con la deslealtad. Y en el tercer mandamiento, estábamos considerando el miércoles pasado apenas, cuando el Señor dice, no tendrás dioses, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque nosotros, en un momento dado, podríamos decir que no nos olvidamos de Dios, que no somos infieles a Dios. Sin embargo, nosotros estamos tomando su nombre en vano y nos hacemos aparecer como cristianos, pero vivimos como si Cristo nunca hubiera muerto por nosotros. Y en el caso de los judíos, aparecían como un pueblo de Dios, pero totalmente ajenos a su voluntad. Y digo, como en una recapitulación, estos mandamientos que hemos visto anteriormente, porque es hasta ahora en el cuarto mandamiento en donde aparece el elemento de la creación, desde el punto de vista mandamientos. Y en este elemento de la creación se nos hace ver que cuando Él está mandando a guardar el día de reposo, es porque había sido instituido en el paraíso. El sábado fue instituido por Dios mismo en el paraíso. Pero claro, somos tan olvidadizos, tan desleales y tan vanos al tomar su nombre en vano, que olvidamos el propósito de su creación y del descanso. Somos desleales a su voluntad y tomamos su nombre en vano, borrando de nuestra mente, que Él lo instituyó en el paraíso. Para fines nuestros, es bueno recordar que no solamente Él lo instituyó en el paraíso, y los primeros 3 capítulos del Génesis nos lo dejan muy claro, sino que ahora en el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos que da, vuelve a decir. Y por creación y por mandamiento, el sábado queda claramente establecido para su pueblo de parte de Dios. Por otro lado, alguien podría pensar que el sábado era solamente una ley judaica para su pueblo. Sin embargo, Dios creó el cielo para todos, la tierra para todos, de tal manera que el alcance de su creación, así como de su descanso, que también creó e instituyó para nosotros, no es solamente para los judíos, es para todos. Es un alcance universal. Luego nosotros, que somos muy dados a declararnos en día de fiesta, y no trabajamos porque es el día de la mamá, o porque es el día del papá, o porque es el día del niño, porque es el día del médico, o porque es el día del maestro, porque es el día del albañil, o porque es el día de la secretaria, o porque es el día del pastor. No trabajamos.
Es muy bueno. Porque es el día del alumno. También hay día del alumno, ¿verdad? Porque si hay día del maestro, ¿cómo no va a haber del alumno? Hay día del niño. Pues también, porque es día del niño. Nosotros que son, hay día de los abogados. De todo hay días. Si celebráramos todos los días de fiesta, los inventos que nosotros nos hacemos, sería interesante ver cuánto trabajamos. Y probablemente va a ser un poco radical lo que le voy a decir. Con Dios no hay días de fiesta. Es peligroso eso. Él sabe claramente la tendencia a la flojera que nosotros tenemos con nuestros inventos para justificarnos. Y cuando estamos nosotros hablando del trabajo, también es bueno que desde el punto de vista teológico nos demos cuenta de que el trabajo lo instituyó el Señor con su mismo ejemplo. Trabajó el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6. Y que el trabajo es ejemplo que Dios nos dio. ¿Y qué ejemplo? Cada que terminaba, contemplaba su obra y veía que era buena. Y se gozaba en ella, se deleitaba en ella. Y eso que nos han querido meter como que el trabajo es una maldición, que es otra aberración, que nos inventamos para decir, pues, ¿para qué trabajar? Que trabajen los burros. Es olvidarnos lo que el Señor nos manda. 6 días trabajarás. Y esto es bueno decirlo. No solamente para que recordemos que no es una ley solamente para judíos, sino a niveles universales, sino a nivel de la iglesia. Yo lo quiero repetir, porque hay un problemita. Voy a usar el ejemplo de los médicos, las enfermeras, porque como me quieren, me van a aguantar. Hay una hermosa enfermera que encuentra trabajo en un hospital y se da cuenta que el médico es cristiano. Viene y me abraza y me dice, pastor, qué lindo, me encontré un médico cristiano. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la alegría? Que ahora voy a poder llegar a la hora que quiero, salir a la hora que quiero, voy a tener oportunidades de ir a los cultos, él se va a dar cuenta cuál es mi fe. Es decir, en vez de colaborar en un trabajo serio y responsable, ocupamos nuestra fe también como una excusa para la flojera, olvidándonos que todo lo que hacemos debemos de hacerlo como al Señor y no a los hombres. Es decir, un pequeño paréntesis, porque como a veces pensamos la ley para los judíos y no para el mundo, también pensamos la ley es para los que no tienen un jefe cristiano o evangélico, pero yo que lo tengo evangélico y hasta bautista y hasta del mismo oreo, encantado del labrito, a flojear se ha dicho. Y eso no es el tenor de la palabra. Ahora, este es un paréntesis pastoral lleno de cariño, de amor, con toda la dulzura de mi alma, pero con toda la rigidez que es requerida. Hay una pregunta. ¿Cuál es el día del Señor? ¿El sábado o el domingo? Y es una pregunta que aparece muy normalmente en nuestras mentes. Por eso quise leer yo, antes de iniciar en esta obra, los versos de Hechos 27, 1 Corintios 16, 2, Apocalipsis 1, 10, Juan 20, 19 y 26, para ver claramente de cómo los seguidores de Jesús celebraban la resurrección de Jesucristo, por quien fueron hechos los cielos y la tierra, la resurrección del Creador,
resurrección del Redentor la celebraban para destacar las normas del Padre. Dios no está muerto, está vivo. Por lo tanto, su ley no está muerta, está viva. La interesante cosa es que vez tras vez están celebrando aquella resurrección porque muchos querrían que Dios esté muerto, que la palabra de Él esté muerta, que su ley esté muerta, que ya no rija la voluntad suya. Pero Dios está vivo, su palabra está vivo, su palabra hecha carne que fue crucificada está viva. Gloria sea a Él. Por lo tanto, el trabajo está vivo. Y el reposo para Él, que no para nosotros, continúa en pie. ¿Cuánto bien haría que ese reposo para Dios lo tomáramos en cuenta? Un ejemplo. La santificación que nosotros hemos de tener el sábado para adorar el domingo. Un reposo para Dios nos daría una celebración gozosa para el mundo. Una acumulación de energía para Dios nos daría un testimonio irrefrenable frente al mundo. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos ignorar a Dios, su palabra y su ley, sin percatarnos que el trabajo es obligatorio para todos. Ahora, no crean que esto es nuevo. El pasaje que leí, la carta de San Pablo a los Tesalonicenses, que es de las primeras cartas que se escriben, de acuerdo a todas las investigaciones históricas, nos registra que los hermanos cristianos se dedicaban al ocio, a la vaganería y a la flojera, justificando su haraganería, porque el Señor venía. Permítanme decirles una historia, no un cuento, una historia, algo que pasó, algo de lo cual yo fui testigo. Y voy a usar su nombre porque nunca la van a conocer ustedes. La compañera mía en la escuela se llamaba Margarita Martínez. Era una niña interna en nuestro colegio. Tenían una misionera directora muy fuerte que se llamaba Marcia Cudworth. Y ella era muy celosa con los horarios de estudio. Y en determinado lunes, mi querida compañera Margarita Martínez no se levantaba, feliz de la vida, como que hubiera estado, iba a decir en su casa, bueno, en alguna casa de indisciplinados, sin percatarse que en el internado hay que levantarse a cierta hora, lavarse a cierta hora, hacer la cama a cierta hora. Mucho bien nos haría internados a nosotros, ¿verdad? Margarita estaba dormida. Llega niña Marcia, así le decíamos, y le dice: Margarita, Margarita. Saca la cabeza de la sábana, Margarita, y le dice: sí, niña Marcia, levántese. No, dice, voy a seguir acostada. Uy, niña Marcia, que era un poco fuerte, dice: ¿cómo que va a seguir acostada? Recuerde que antes de todo, después de su, además de su devocional y de tal, tiene que estudiar. Le dice: precisamente, niña Marcia, es que ya no voy a estudiar. Y entonces niña Marcia pensó que era que si desde el internado, ¿qué? Pero le pregunta y le dice: ¿cómo que no va a estudiar? Disgustadísimo. Le dice: ¿usted no oyó el sermón del pastor anoche? Y se queda intrigada niña Marcia. Le dice: ¿cómo que no oí el sermón del pastor? Por cierto, mi pastor. Y le dice: ¿cuál fue el sermón del pastor? Se pone niña Marcia.
en jarras preguntándole a Margarita. Le dice que el Señor ya viene. Así, ¿para qué me preocupo? No estudio, ya viene el Señor. Bueno, esta es una historia, esto pasó con una niña de escuela. Pero los hermanos de Tesalónica estaban viviendo exactamente como mi amiga. Como el Señor venía, no trabajemos. Entonces Pablo escribió una carta inspirada por el Espíritu Santo, porque es revelación total. Y es cuando pone ese apotegma. El que no trabaja, tampoco coma. Tampoco coma. Y siempre he pensado cuánto bien haría no darle de comer a quien no trabaja. Sería utilísimo. Acabaríamos con una serie de parásitos sociales. Pero en serie. Y negros, blancos, amarillos, de todos colores y de todos tamaños y de todas edades. El que no trabaja tampoco coma. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley de Dios, a la letra dice, 6 días trabajarás. Y no se trata de dejar cosas incompletas. Y harás toda tu obra, porque el Señor la hizo completita. Y la revisó día a día. Y Jesucristo siguió el mismo patrón. Tan cierto que cuando el Señor habla de los finales del día, dice, basta cada día su propia afán. Porque cada uno estaba muy bien llevado. Y es que el trabajo es mandamiento del Señor. Hay que trabajar definitivamente y gozarnos en ese trabajo. Algunas veces nosotros, por otro lado, decimos, cuando hablamos del sábado, hablamos de día de descanso. Por lo tanto, ya que el Señor me bendijo con este carrito que tanto le había pedido, ya que el Señor me bendijo con este trabajo que tanto le había pedido para tener yo este día libre, vámonos de pinta. Es decir, vámonos de paseo. ¿No es cierto? ¿No les ha pasado a ustedes? Porque a mí sí me ha pasado. Pero quiero decirles esto. Es día del Señor, no día nuestro. Qué curioso, ¿verdad? Los nuestros son los del trabajo. El del descanso es para el Señor. Y por eso leí yo este pasaje del Evangelio donde Jesús dice estar visitando la sinagoga como era su costumbre. Bueno, esto va también para los estudiantes. Que qué casualidad, no le dio tiempo de estudiar en toda la semana. Necesitan el domingo de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, exactamente para poder completar. O de las 6 de la tarde a las 8 de la noche del domingo para poder completar. Claro, ustedes no tienen esos problemas. Para el Señor. No es nuestro, o en alguna parte dice que es nuestro. Yo quiero tratar este pasaje de una manera suave, porque si en algún mandamiento transgredimos, es con este mandamiento. Podríamos nosotros preguntarnos, ¿cuántos negocios innecesarios hacemos el día del Señor? Ya no hablo de negocios innecesarios que podríamos hacer otro día. No, pero el día del Señor es que tenemos que hacer. ¿Cuánta cocina
indispensable hacemos el día del Señor? ¿O cuánta cocina dispensable hacemos el día del Señor? Porque alguien podría decir, ah, sí, ya ve, los negociantes, pastor. No, pero también nosotros en la casa hacemos tantas cosas que podrían hacerse otro día. ¿Cuántos estudios seculares hacemos el día del Señor? ¿Cuántos viajes? El domingo es el día que escogemos para hacer. ¿Cuántas visitas pagamos y recibimos? ¿Cuántos paseos? ¿Cuántas fiestas sociales? En Isaías 58, versos 13 y 14. 58, versos 13 y 14, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer, voy a ponerle aquí algo que no debo, pero que se lo voy a poner, porque le dije, quiero tratar esto con la mayor dulzura posible. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu santa voluntad, en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Yo me encargo de cumplirte esta promesa. Si tan solo respetares lo que te he mandado. Es decir, cuando hablamos del cuarto mandamiento, hemos de ocuparnos de agradar al Señor, asistiendo a los cultos. Al culto que rendimos al Señor con alegría, con regocijo, con gratitud, con alabanza, leyendo su palabra, deleitándonos en ella, gozándonos en sus mandamientos, compartiendo su evangelio, dando a otros la palabra de consolación, de vida eterna, visitando enfermos en su nombre. Esto sería agradar al Señor y ocupar el día del Señor, así como dice, siendo del Señor y no de nosotros. Ocupar este día es símbolo del descanso que tenemos en Cristo, pero también de la gloria que tenemos en Él. Descanso de nuestros tremendos negocios que nos agobian. Descanso de las tremendas preocupaciones que nos traen insomnes, para darle gloria a Él. El pasaje es claro, 6 días trabajarás. El séptimo es de Jehová, tu Señor. Este es el cuarto mandamiento. Ahora, vaya una confesión. Estoy tratando este pasaje de esta manera porque sé que es difícil. Yo quisiera que ustedes me ayudaran a mí a orar, porque yo quisiera que el Señor me permitiera cumplir este mandamiento.
Mi vida es de Él. Pero a veces estamos tan ocupados en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Yo acostumbraba a descansar el sábado para darle el domingo con todas mis fuerzas al Señor. Pero ahora tengo tanto trabajo que ya tengo muchos años de no descansar el sábado. Y yo no quisiera que lo tomaran esto como una palabra cualquiera. Pesa en mi conciencia este problema. Y sé que como no he estado guardando este mandamiento, como Dios quiere que yo lo guarde, probablemente no he tenido la presencia de ánimo, la alegría de espíritu, para poderles atender con más solicitud. Yo sé que nos engañamos. A veces decimos que porque trabajamos tanto, no tenemos tiempo de descansar. Sin embargo, el mandamiento del Señor es muy claro. Y a mí me parece que cada uno de nosotros tiene un pecado que confesar. Y que probablemente ustedes sientan que es hasta una virtud que yo les diga que no descanso el sábado o no tengo un día de descanso en la semana. Pero no se engañen, no es virtud. No nos engañemos, no simpaticen conmigo. Que Dios me dé la capacidad de descansar. Si ustedes lo registran, se van a dar cuenta que es difícil aprender a descansar también. Y sí es cierto que hay que hacer énfasis en que el trabajo, porque es del Señor. Yo creo que también este servidor de ustedes debe de asumir la parte que le corresponde. Hay un día de descanso que es para mí, Señor. Yo le pido que Él tenga misericordia de mí y me permita. Ustedes me podrán decir, pastor, ninguno de nosotros le estorbamos. Tómeselo. Aún en la iglesia me lo han pedido. Vacaciones. El problema no está allí. El problema está en mí. Yo necesito que ustedes oren por mí. Por favor, oren por mí. Para que Dios me permita trabajar de acuerdo a su voluntad y no a mis planes, a su voluntad, no a mis proyectos. Y de la misma manera yo orar por ustedes, para que el Espíritu Santo nos dirija para trabajar de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Porque nosotros acomodamos nuestros mandamientos. Y yo puedo fustigarles para que trabajemos. Y yo el primero. Y yo sé que es cierto. Pero yo no les puedo decir una palabra con autoridad moral porque descansen. Y este mandamiento de hoy nos llama a eso. Cada uno reciba la palabra que le corresponde. Si alguno de nosotros ha fallado en no trabajar como Dios manda, trabajemos como Dios manda. Y si alguno de nosotros ha fallado en no descansar como Dios manda, la responsabilidad es aceptar esa palabra. Porque la palabra de Dios es para todos. Es universal. Así que, por favor, recuérdenme cuando hablé de este mandamiento, porque ningún mandamiento es mayor que otro. Ningún mandamiento es mayor que otro. Todos tenemos que cumplir
lo que el Señor nos manda. Y con gozo, con alegría, con disposición en el corazón. Dios nos dé la firmeza, la fuerza, la disciplina para ser un pueblo como Él quiere, estructurado, constituido por una ley perfecta como la que Él nos ha estatuido. Amén.